El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de correos relacionados con el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión, adoptada por 2 de los 3 magistrados de la Sala y con un voto particular en contra, se produce a pesar de la falta de pruebas directas y del archivo de la causa contra la fiscal jefe de Madrid. El caso, originado en un bulo difundido por el entorno de Ayuso, plantea un grave debate sobre la independencia judicial, el uso del derecho penal como arma política y la erosión de las garantías democráticas en España. El Supremo ha confirmado ya el procesamiento del fiscal general del Estado. Es una decisión que no se ha tomado, por cierto, por unanimidad, pero que deja a García Ortiz a un paso del banquillo. 2 de los 3 magistrados creen que reveló datos confidenciales de González Amador. Irma. Que es legítimo que la Fiscalía quisiese salir al paso de diferentes informaciones, pero creen que no está justificado que se revelasen datos confidenciales para contradecir una información que consideran incierta. La Sala dice que su función ahora mismo no es valorar la prueba, sino valorar si los indicios son suficientes, y cree que en este caso sí lo son contra García Ortiz, porque además consideran que esa filtración fue coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado. Les resulta relevante que pidiese los correos a su cuenta de correo personal y que los recibiese al margen del cauce oficial. También les resulta muy relevante el testimonio del fiscal encargado del caso, que dice que solo envió esos correos cuando se lo pidieron sus superiores, algo que les hace pensar que no tenían importancia hasta la noche en la que se publicó ese bulo, la noche del 13 de marzo de 2024, lo cual les lleva a pensar que es imposible prácticamente que la fuente de filtración fuese otra diferente a la Fiscalía. Dicen también que el fiscal borró sus cuentas, los mensajes que había en sus cuentas de WhatsApp y de correo electrónico, y que eso lo tienen en cuenta porque solo se hace cuando hay elementos en contra. No han tenido en cuenta y no han creído los testimonios de los periodistas que dijeron conocer esos correos antes que García Ortiz. Dice que son difícilmente comprobables, puesto que se han acogido al secreto profesional y que no ofrecen ninguna verosimilitud. Por tanto, creen que hay indicios más que suficientes para seguir con el procedimiento contra García Ortiz y sentarlo en el banquillo, pero creen que se debe archivar la causa contra la otra fiscal investigada, contra Pilar Rodríguez, porque no hay indicios suficientes para considerar que cometió delito. Yo ni mi entorno filtramos ningún correo. Lo decía el fiscal general en esta casa el mismo día que le abrieron causa en el Supremo. 8 meses de instrucción que nos dejan la primera imagen de un fiscal llegando como investigado al alto tribunal. La causa empezó con un bulo publicado por el diario El Mundo y otros digitales, difundido desde el entorno de Ayuso. Ese es el texto que yo difundo. Su jefe de gabinete envió a los medios solo un correo de la Fiscalía, afirmando que la oferta de conformidad partía del Ministerio Público. Y la Fiscalía quiso desmentirlo con una nota de prensa detallando cronológicamente la cadena de correos. Se publicó al día siguiente, pero el Supremo cree que el correo en el que el abogado de González Amador admitía los delitos llegó antes a la cadena SER. Y aunque varios periodistas afirmaron conocer el correo antes de que el fiscal lo tuviese, el juez no dio validez a sus declaraciones. La huella digital de la filtración ha sido otro de los focos de la investigación. El registro del despacho del fiscal no arrojó las evidencias digitales que buscaba la UCO. García Ortiz había borrado mensajes de WhatsApp y de correo, según la Fiscalía, por protocolo de seguridad. Las comisiones rogatorias no tuvieron éxito, pero los investigadores reconstruyeron la secuencia de los hechos a golpe de los WhatsApp que sí encontraron en el teléfono de la otra fiscal investigada. García Ortiz tuvo, según ellos, un papel preeminente en la filtración. Con ese informe apuntaló Hurtado su instrucción, avalada ahora por la Sala de Apelación del Supremo, aunque sin unanimidad. No hay delito de revelación de secretos porque no había ningún secreto que revelar. Recientemente, el fiscal jefe anticorrupción ha defendido que no hay que abrir una investigación al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, porque para que haya revelación de secretos se tiene que haber producido un perjuicio con esa revelación de secretos. No hay ningún perjuicio producido en la defensa del señor González Amador.
porque esto es muy importante. Recordemos de dónde viene esto. Es un asunto muy complicado, damos muchas vueltas. Bueno, lo hemos intentado contar tan bien como podemos, que lo contamos cada vez porque sé que es complejo. Yo me refiero a la capacidad que tiene cualquiera de retener y de organizarlo. Esto el origen es muy relevante, el origen es el intento del entorno de la presidenta madrileña por pinchar la exclusiva de mi medio. Yo soy una de las personas que firmaba esa información sobre la querella que había presentado la Fiscalía por 2 delitos fiscales y falsificación de documento contra el señor Alberto González Amador. En ese intento de pincharlo se difunde un bulo que la Fiscalía intenta desmentir, eso que el juez Hurtado considera incriminatorio, como que había que ganar el relato o este no es el momento de contestar si he filtrado yo el correo o no. Todas esas conjeturas, como digo, y inferencias que utiliza el juez para llevar al banquillo al fiscal parten de ahí. Se desmiente el bulo con una nota de prensa y eso es lo que el magistrado Goyena del TSJ lleva al Tribunal Supremo. Esta nota de prensa es la pistola humeante para investigar en el Tribunal Supremo al fiscal general. Resulta que cuando llega al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dice: no, la nota de prensa no tiene revista de carácter delictivo, pero hay un correo electrónico aquí que debemos investigar. Esto es un caso absolutamente construido con una finalidad y toda la instrucción del juez Hurtado ignora cualquier otra posibilidad de filtraciones, es decir, no debe investigar a los hechos, sino que se fija en un presunto culpable y es ahí donde se dirige desde el principio hasta el fin. No, estabais hablando del tema de los periodistas y bueno, quería simplemente matizar que tanto en las transcripciones que hemos ido conociendo a lo largo de la instrucción de esas declaraciones y que además vienen reflejadas en ese auto que conocimos ayer, había al menos 2 periodistas que sí tenían el correo. En concreto, un compañero de eldiario.es, José Precedo, podrá contarlo casi mejor que yo, Pedro Agueda, que está ahí sentado, dice que él tenía un pantallazo de ese correo del 2 de febrero el día 6 de marzo, es decir, varios días antes de que se produjese esa filtración. Y el compañero de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, en su declaración, dice también que él vio el correo, que no se lo facilitaron, pero que la fuente con la que contactó sí le permitió ir a ver el correo y que tomó nota del enunciado del correo literalmente. Por tanto, sí que había al menos 2 periodistas de los 13 sí tenían el correo. Bueno, eso se expuso. Sí, claro. El punto del diario.es expuso que tenía ese correo y que se había programado una serie de informaciones en el tiempo para ir desgranando la exclusiva que teníamos sobre el caso contra González Amador y que por eso no se había publicado antes. De todas formas, yo quiero aprovechar para hablar de la absoluta desproporción que este caso significa respecto al ejercicio periodístico y de todos los que estamos sentados en esta mesa. No sé en cuántos teléfonos de cuántos periodistas albergan tantos delitos de revelación de secretos que jamás serán investigados. En una colisión entre ese secreto que debe guardar las causas judiciales y el derecho a la información y el derecho de la información. El problema es que esto no se investiga. Nunca. Algunos de los que se han rasgado públicamente las vestiduras saben que han filtrado toda su vida información que podría llevarles al banquillo si se hubiera tratado de la misma forma que se ha tratado el caso del fiscal general del Estado. Esa desproporción es lo que nos hace sospechar y plantea una seria duda, una terrible duda sobre cómo ha actuado la justicia en este caso, motivada por cuestiones diferentes a la que debe, es decir, a la propia administración de justicia únicamente y no cuestiones ideológicas. Déjame añadir a Félix Martín a la conversación. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal está? Es portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, de la cual forma parte García Ortiz precisamente. ¿Entiende, aunque sea remotamente, la decisión del Supremo? No la compartimos. Déjeme, Pablo, primero que alegue que en esa decisión del Supremo hay una parte que sí compartimos, de la que nos alegramos, y es que se ha decretado por unanimidad el sobreseimiento libre. Esto quiere decir que se considera que no hay ningún indicio de delito contra la fiscal jefa provincial de Madrid, que tengo que decir que seguramente estará escuchando su programa, que es una profesional como la copa de un pino, incansable y muy trabajadora, y que por tanto sé que hoy no va a estar contenta del todo, porque otro compañero, el fiscal general del Estado, se prosigue el juicio contra él, pero por lo menos ella sí que va a poder descansar un poco más tranquila. Y déjeme decirle también que esto merece ya una primera reflexión. Han sido los jueces los que han decretado el sobreseimiento libre respecto a la fiscal jefe provincial de Madrid, al entender que la fiscal estaba cumpliendo con su obligación, descartando enteramente que haya cometido cualquier indicio del delito, habiendo una acusación formulada ni más ni menos
que por una asociación de fiscales. Por tanto, en este aspecto creo que merece una importante reflexión. Y en relación... Sí. No, decía. Y en relación a la segunda parte, desde luego, Pablo, esperábamos y deseábamos que hoy hubiéramos podido celebrar todos los fiscales el archivo de la causa para los 2 fiscales implicados. Pero después de leer el auto, es muy importante, después de leer el auto, no nos podemos desdecir. La Unión Progresista de Fiscales, y aclaro que el fiscal general del Estado ya no pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, no nos podemos desdecir de lo que hemos venido sosteniendo hasta ahora, sino que además, Pablo, respetuosamente, después de leer el fundamento del auto y después de leer el voto particular, nos cargamos de razones para seguir defendiendo lo que defendemos. ¿Por qué? Porque de un lado observamos que los argumentos que han llevado a confirmar el procesamiento del fiscal general del Estado, respetuosamente lo digo, son nuevamente especulativos y enteramente subjetivos. Frente a ello, los argumentos del voto particular ya no es, por tanto, Pablo, una asociación de fiscales, la UPF, la que está sosteniendo esto. Ya por lo menos nos enlazamos con un posicionamiento judicial. Son concretos, son objetivos, son minuciosos, van al detalle y tienen en cuenta el contexto de los hechos. Y creemos, como queremos ver el vaso medio lleno y confiamos en la justicia, que con este voto particular se puede abrir camino que triunfe al final del procedimiento. Lo que nosotros estamos convencidos es la absoluta inocencia de todos los fiscales que participaron en la cadena. Lo sostuvimos en su día con todos los fiscales que estuvieron investigados. Ahora ya se nos ha dado la razón con la fiscal jefe provincial de Madrid, y lo sostenemos también con el mismo ímpetu y en la misma solemnidad también con el fiscal general del Estado. ¿Cree que los 2 magistrados que sí que han avalado dejar al fiscal a un paso del juicio han actuado por motivaciones políticas? Lo que considero, a mí no me corresponde hacer ese tipo de valoración, me corresponde hacer una valoración jurídica, y lo que considero es que avalan los razonamientos del magistrado instructor, que entendíamos que eran meramente especulativos, que eran meramente subjetivos. Mire, para las personas que nos escuchen, el Estado de Derecho implica que toda persona tiene que tener la tranquilidad de que no se puede abrir un juicio contra ella solamente porque el juez tenga, a lo mejor la legítima, no tengo ninguna duda, su legítima convicción de la autoría. Pero no vale una autoría porque sí, o porque es una alternativa posible según su subjetiva y personal visión, sino que tiene que acreditarse indiciariamente que los hechos se produjeron de esa forma y solo de esa forma. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice también el voto particular, que alega ese voto particular que en este caso concreto no hay ningún indicio objetivo, ninguno, que señale la autoría del fiscal general del Estado. Fíjese, hay un párrafo de 3 líneas que dice el voto particular que me parece muy interesante. Dice, ¿sí? Cuando es el fiscal el investigado, en modo alguno le es exigible que acredite su inocencia. El cargo de fiscal general en sede penal no le añade exigencia suplementaria alguna a la de cualquier otro investigado. Creo que esto resume muy bien lo que aquí ha pasado. Por tanto, lo que estamos valorando es que no puede sentarse en el banquillo de los acusados con todo lo que eso supone, ni más ni menos que al fiscal general del Estado, solamente por la convicción basada en apreciaciones subjetivas de un magistrado. Ahora, a pesar de todo esto, de esta argumentación que me hace usted, teníamos aquí en la mesa el debate de si, a pesar de todo esto, y asumiendo que usted no está de acuerdo con el hecho de que se pueda juzgar al fiscal general, si cree que se debe o no mantener en el cargo precisamente por un tema de prestigio de la institución. Fíjese, entiendo perfectamente su pregunta y entiendo perfectamente el debate que genera. Y créame que nosotros lo hemos pensado muchísimo, la respuesta que le voy a dar ahora. Si hoy yo, esta noche, ante usted, ante sus oyentes, pidiera la dimisión en nombre de la Unión Progresista de Fiscales del fiscal general del Estado, cometeríamos, la Unión Progresista de Fiscales, 2 grandes errores, 2 grandes faltas. Y es por la suma de las 2 cosas que le voy a decir. Tenga en cuenta la suma de las 2 y no cada una de las que yo le diga individualmente. Una, con la defensa de la verdad y de la justicia. Y yo,
como presidente de la Unión Progresista de Fiscales, afirmo con rotundidad, con solemnidad, que el fiscal general de Estado es inocente, que está siendo objeto, con ocasión de este procedimiento, de un ataque sin precedentes en democracia que algún día llevará a muchas personas a reflexionar sobre lo que ha acontecido en estos tiempos. Y en segundo lugar, cometeríamos un gran falta con los fiscales, pero no por una visión corporativista, con una defensa institucional de lo que la Fiscalía tiene que ser una justicia democrática. ¿Por qué? Porque que se mantenga al fiscal general del Estado en su puesto le convierte en un dique de contención frente a un desatino que colocaría a cualquier fiscal en el futuro en una posición de enorme debilidad. No es corporativismo, es defensa de una institución fundamental para la justicia democrática. Por tanto, si me está escuchando el fiscal general del Estado, por favor, debe continuar. Sé que no será fácil para él esta noche, pero por favor, por todos, no solo por él, sino por todos, debe continuar en su puesto. ¿No es raro a nivel de procedimiento ver un fiscal general sentado con la fiscalía pudiendo acusar? Y también no estamos bajando el listón, lo digo porque si a partir de ahora la dimisión va asociada a una culpabilidad o no, lo que estamos asumiendo es que cualquier persona que dimita antes de ser condenada o no, está dimitiendo porque asume su culpabilidad. Pero Pablo, también, permítame, entendiendo su argumentación, que cometeríamos un enorme error si no valoramos el contexto de cada caso concreto. ¿Usted cree que yo estaría defendiendo lo mismo si se estuviera acusando a un fiscal general por haberse llevado dinero? Pero lo que estamos diciendo es que si no tenemos el contexto de lo que apareció, estamos desvirtuando los hechos. Lo que hizo el fiscal general del Estado fue ordenar una nota para desmentir un bulo que además decía falsedades no sobre él, sino sobre la institución de la Fiscalía, que decía que los fiscales estábamos al servicio de los políticos. Si no entendemos ese contexto y si no entendemos la importancia que ese contexto tiene en el futuro para los fiscales que investiguen a poderosos, si no entendemos esto, creo que seríamos unos irresponsables. Pues Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, muchas gracias por estar en esta noche tan señalada en Hora 25. Gracias a ustedes por su interés. El procesamiento del fiscal general del Estado, sustentado en indicios débiles y apreciaciones subjetivas, marca un precedente inquietante en la relación entre justicia y política. Para la Unión Progresista de Fiscales y buena parte de la doctrina, estamos ante un ataque sin precedentes que podría abrir la puerta a que cualquier fiscal sea perseguido por cumplir con su deber. Más allá del caso concreto, lo que está en juego es la fortaleza institucional de la Fiscalía y la calidad democrática de un país donde la utilización instrumental de la justicia, el llamado lawfare, se convierte en un riesgo real para el Estado de Derecho.